Vamos a continuar entonces. Permito ingresar a unos alumnos que están por ahí. Bien, entonces miren, por la diferencial de x. Por la diferencial de x. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La diferencial de y va a ser igual a x. La diferencial de esto sabemos que es... Primero, hagámosle la diferencial de lo de adentro. Sería menos 2x diferencial de x sobre 2 veces la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? Más, tenemos esto igual. Esto va a quedar igual. A cuadrado menos x cuadrado por diferencial de x. Entonces tenemos que la diferencial de y es igual a... Este 2 se va a simplificar. Perdón. Ya, esto con esto se va. ¿Y qué me queda? Menos x por diferencial de x. Ya, menos x diferencial de x sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Inge, Dígame. Sería menos x cuadrado, sería, por el diferencial de x. Ya voy a revisar, a ver. Vamos, tenemos diferencial de y. X, la diferencial de esto. La diferencial de esto es menos 2x por dx. Y abajo 2a cuadrado menos x cuadrado, correcto. Más esta por la diferencial de x. ¿Dónde x al cuadrado? ¿Aquí? ¿Aquí? Y en la primera, sí, porque es claro. de afuera. Hay una x de afuera. No la había visto esta x. Entonces ahí sí, claro, nos queda menos x al cuadrado, correcto. Hasta ahí estamos bien. Ahora sí, el diferencial de y va a ser igual. Miren, aquí ponemos el común denominador a cuadrado menos x al cuadrado. Esto dividido para esto me va a dar lo mismo, por lo tanto arriba me queda menos x cuadrado de x. Más, si yo divido esto poniendo aquí la unidad para esto y multiplicado, me queda lo mismo de adentro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y por el diferencial de x. Entonces, Gilbert, bájame el volumen. De y es igual a... esto nos va a quedar menos x al cuadrado de x más... incluso no voy a hacer, voy a sacar de una vez directo el factor común de x y lo agrupo lo de adentro. Entonces, miren, si yo saco factor común de x me queda menos x al cuadrado más a cuadrado y menos x al cuadrado, que multiplica de x. Y abajo me queda raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Por lo tanto, de y va a ser igual a ¿qué? A cuadrado menos 2 veces x al cuadrado, diferencial de x, y todo esto sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Es decir, esa será la respuesta, a cuadrado menos 2x al cuadrado, por diferencial de x, sí, eso nos salió. Entonces, miren, no es complicado esto de los diferenciales. Y yo creo que con esto es suficiente, no hago más ejercicios de diferenciales. Siempre recuerde, eso sí, que el diferencial, esto ya no queda como de y sobre de x. El diferencial queda multiplicando a todo el resultado. ¿Preguntas? ¿Está claro o no está claro? ¿Bien? Inge, ahí en la parte primerita, por ejemplo, donde le deja menos 2c, que es diferencial de x, siempre saca del segundo término, ¿verdad? ¿Cuál dijiste? Ahí donde usted tiene en la segunda línea, Aquí. menos 2x diferencial de x. Ah, ya, sí. Siempre es por el segundo término, ¿verdad? No te entiendo. O sea, deriva x, no la a. No la toma en cuenta. Ya. Verás, lo que pasa es que le diferencio lo de adentro. La diferencial de a cuadrado menos x al cuadrado.
métete solamente. Entonces, la Porque es diferencial de una constante. constante, 0. Sí. La diferencial de esto, 2x, y siempre acompañado de su diferencial. No, ya. Por eso le Distinto. saqué directo. ¿Ya? Ok. Muy bien, gracias. Yo creo que esto está claro. Ahora sí vamos a lo que tanto esperaban ustedes, las integrales. Con eso ya en mente, entonces como que se les va a hacer más familiar. Por lo menos pude solucionar el problema que no podía con ese otro OneNote, ni siquiera moverme. Este está un poco lento, pero sí me permite hacer ejercicios. Y si se dan cuenta que puedo con esto hacer ejercicios más rápido, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a... No voy a quedarme mucho en la teoría. Vamos a ver. Y vamos a definir, o sea, ilustrarles nomás lo que es la integral. Buscar la definición exacta de lo que es una integral. ¿Ya? Bueno, como una pequeña introducción, vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí necesito este bloque, diferenciales, aquí en integrales debería estar mismo. Vamos a aumentarle aquí. Integral indefinida, pongamos. Ya lo estoy manejando un poquito mejor a esto. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a dar un colorcito medio chévere. Este está bonito. Listo. Vamos a ver la integral indefinida. A ver, ¿alguien de ustedes, a excepción del joven y compañero Román, entienden más o menos la palabra integral? Los otros chicos, si le pregunto a Román, me imagino que él sí tiene una idea o se acuerda de lo que es. Si nos ayuda, no hay problema. ¿Qué entienden por integral? Participen nomás, incluyéndole a su compañero Román. Participen. Es cuando agrupa elementos. Ya, ¿Algo? agrupar elementos, sí, puede ser. ¿Qué más? No hablemos matemáticamente. La parte integral, integral. Ustedes tienen una educación integral. ¿Por qué le llamamos O sea, educación? Sí, sí. agregar conocimiento. Ya, bueno, hablando, yo quiero la palabra integral Nosotros, primero, luego la vamos a asociar a la matemática. Cuando nosotros hablamos de integral, dice una educación integral. Usted aprende matemática, usted aprende física, usted aprende electrónica, usted aprende a redactar, aprende lenguas, aprende la historia, aprende cívica, aprende realidad nacional, realidad mundial, aprende investigación, un montón de cosas. Digamos así, es una educación integral que integra conocimientos. Bueno, por ahí no voy a entrar todavía a la integral definida, pero el inventor del cálculo fue Leibniz y Newton, ¿sí? Y ellos empezaron el estudio de esto, fue bajo una curiosidad, ¿no? Si a usted, por ejemplo, le piden hallar el área de este triángulo, usted la encuentra. Tiene muchas herramientas, dependiendo qué tipo de triángulo sea. Puede aplicar ley de senos, ley de cosenos, pero va a encontrar el área de esto. Si es de un triángulo rectángulo, usted sabe cómo encontrar eso, ¿no es cierto? Base por altura, si sobre 2, un medio. Y si le dicen de este trapecio, también sabe. Si le dicen de este cuadrado, también sabe. Le dicen de un rombo, también sabe. De una pirámide, también puede sacar las áreas de las caras, ¿no es cierto? Bien. Pero, ¿qué pasa si le piden a usted el área de una curva, por decirlo así?
y definida en un punto A y un punto B. Esa curiosidad la tuvieron al inicio muchos matemáticos. Y uno de los que llevó a establecer la integral, porque la integral viene del sinónimo de sumatoria, ¿sí? Y luego esa sumatoria es una S, y luego la fueron poniendo de esta forma, que no es otra cosa que una S. Ya vamos a ver esto. Estoy haciendo así un bosquejo, nada de esto todavía noten. Entonces, apareció por aquí un matemático alemán que se llama Riemann. ¿Sí? Este se puso a hacer unos triangulitos por aquí, unos rectángulos, y mientras mayor hacía los rectángulos, se dio cuenta que iba copando la. Y llegó a esto de la integral definida, pero no vamos a hablar de eso. Es para que tengan un bosquejo más o menos de eso. Vamos primero con la indefinida. Después vamos a hablar de la definida, que es más complejo, porque esa se define con incrementos y todo, sumatorias y límites, ingresa todo el conocimiento de lo que hemos aprendido. Entonces, ahora lo que me interesa es, por ejemplo, cuando usted le dice a un estudiante de escuelita, le dice, mira muchacho, 4 por 3 es 12. ¿Ya? Y él lo sabe. Pero si yo le digo a él, ¿por qué 4 por 3 es 12? Ya lo empiezo a hacer razonar lo que él está aprendiendo. Le digo, ¿sabías que esta multiplicación es una suma abreviada? Y me dice, ¿y cómo es eso? Mirarás. Frente a esto, a ti lo que te están diciendo es lo siguiente. Que 3 más 3 más 3 y más 3 te da 12. Suma. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. Y 9 más 3, 12. ¿Cuántas veces sumaste el 3? 4. Entonces 4 veces el 3 te da 12. Pero esto enseñarle a un muchachito quizá de escuela no lo va a entender muy bien. A ti no te interesa enseñar cosas más profundas. Simplemente lo que te interesa es decirle, ¿cuánto es 4 por 3? 12. 4 por 4, dice, y se lo aprende de memoria. Mientras tú vas creciendo en conocimiento, tú vas aprendiendo las cosas ya con sentido. Yo lo que les he enseñado a ustedes ha sido superficial. Casi nada profundo. Solo se les enseña a ustedes un mecanismo de qué, cómo calcular un límite, cómo calcular una derivada, medio darle por ahí la interpretación geométrica de la derivada, algo, diferenciales y las integrales que les voy a dar, con mecanismos, técnicas de integración. Pero ya en cursos avanzados, cursos más profundos, usted tiene que analizar correctamente qué es la derivada, la interpretación geométrica, la aplicación, cómo se mide, por qué es una razón de cambio, a qué velocidad se mueve un punto. Eso ya es en sí estudiar más profundo la derivada. Pero con el tiempo que ustedes tienen no se puede hacer eso. Esto es para ilustrar nomás. Entonces, ahora vamos a razonar un poquito con ustedes. Ya hemos visto el cálculo diferencial, se puede decir el tecnicismo del cálculo diferencial. Nosotros hemos aprendido a hacer desde pequeños operaciones inversas. Por ejemplo, si parto del 4 y le sumo 3, esto me da 7. Pero si al 7 le quito 3, regreso al 4. Yo a veces escribo el 4 de las dos formas, como hindú y como árabe. Esta es la historia de los números. Esta era 4 cuando lo clasificaron los hindúes de acuerdo al número de ángulos. ¿Sí? Otros le dieron, bueno, eso es una historia de los números. Y a esto lo pusieron así también al 4. ¿Sí? Formando 1, 2, 3, 4 ángulos. Sí, bueno, la historia de los números. Y uno fue arábico y el otro fue hindú.
Y el uno le hicieron un patito, al otro le hicieron, al 2 le hicieron así, porque tiene un ángulo, dos ángulos, luego lo fueron formando desde que hicieron el 2. Una pequeña demostración, ¿no? 7 menos 3, vuelvo al 4. ¿Ya? Si yo tengo ese mismo 4 y lo multiplico por 3, me va a dar 12. Pero si al 12 lo divido entre 3, me va a dar 4. ¿Qué es lo que me enseñaron a hacer? Operaciones inversas. Suma, su operación inversa es la resta. La multiplicación, su operación inversa es la división. Pero también me enseñaron, por ejemplo, dijeron, a ver, 4, elévalo al cuadrado. ¿Cuánto te da? 16, potenciación. Pero dijeron, lo inverso, raíz cuadrada de 16, 4. Hasta ahí. Ay, ¿qué más me enseñaron? Bueno, me enseñaron que si la función y igual al seno de x, entonces x es igual al arco seno de y. Funciones inversas. ¿Qué algo más me enseñaron de inverso? Bueno, también me dijeron que si y, bueno, pongámosle así. Sí, pongamos así. Y es igual a e a la x. Entonces, x, ¿a qué es igual? Al logaritmo natural, ¿sí? De y. Perdón, esto está mal. Sí, está bien, no está bien. Entonces, funciones inversas. Esto lo vengo aprendiendo. Luego me dijeron que si y es igual a 2x al cubo, su derivada es igual a 6x cuadrado por su diferencial de x. Vamos a llamarlo mejor como diferencial para no derivada, porque por ahí va la cosa. Entonces lo que yo voy a aprender es el proceso inverso. Esto que voy a aprender, ¿cómo ahora regreso a esto de acá? Ese proceso inverso se llama integración. ¿Sí? Entonces el proceso inverso, resta, división, radicación de unos exponenciales, las arcos, senos, inversas, y de aquí a aquí estamos. Entonces, ¿qué es esto del cálculo integral? Para no irnos muy lejos. Vamos a suponer, ustedes saben diferenciar, saben derivar, y luego vamos a dar el concepto. Vamos a suponer que yo tengo una función y igual a, se me ocurre, ¿no? 5x al cubo, nada más. Entonces digo que la diferencial de y no es otra cosa que 15x al cuadrado. ¿Sí? Espérenme un segundo. ¿Por qué no puedo moverme aquí? Ah, no, ya apareció. Exactamente. Ya, a ver dónde está mi marcador. Acá. Entonces, nosotros estamos con esto de las cosas inversas, ¿no es cierto? Vamos a dar una definición antes de todo esto. ¿Qué nos dice la definición de la... Porque hasta aquí estamos. De y es igual a 15x cuadrado de x. Hasta aquí. ¿Y ahora qué le pasó a esto? Se lo come. Esperen. Se me locó la cosa. Ahí apareció la barrita, entonces me permite mover. Ya, entonces vamos a dar la definición y luego la analizamos. ¿Sí? Bien, entonces la definición nos dice lo siguiente, que no la voy a escribir.
que si y es una función f de x y de y es la diferencial de este, entonces la integral, ¿sí? Voy a sacarla mejor de aquí del texto porque no quiero escribir y es un poquito largo. Ya. Vamos a sacarle de acá. Listo. Ya. Vamos a sacarle esta partecita de aquí. Y luego le analizamos esta definición. Vamos para acá. Ya. Ya tenemos esto aquí. Eso, grandecito. Antes de entrar a esto, voyme por acá, un ratito. Si nosotros tenemos la función y igual a f de x. Y igual a f de x. Entonces, hemos definido que la diferencial de y no es otra cosa que la f' de x por diferencial de x. Entonces, el cálculo integral consiste en hacer la operación inversa de esto. Hacer la operación inversa. En eso consiste el cálculo diferencial. La operación inversa. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Si a nosotros nos dan esto, es decir, si nos dan esto, mi intención mediante el cálculo integral es hallar la función. Hallar la función. ¿Cuál es la función? Esta. ¿Sí? Entonces, yo parto de lo siguiente. Ya para ir entrando en contexto. Tengo una función, pero a mí me van a dar la diferencial de esa función. El resultado de eso. El cálculo integral se encarga de hacer la operación inversa de esto, que consiste en ¿qué? En hallar la función. Entonces, frente a eso, nosotros enunciamos lo siguiente. Dada la diferencial de una función, hallar la función. Entonces, la función f de x que así se obtiene se llama una integral. De la expresión diferencial dada, el procedimiento de hallar se llama integración. La operación se indica escribiendo el signo integral, este simbolito, de delante de la expresión de la diferencial dada. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que si yo tengo una función y igual a f de x, ya esto ya lo venimos practicando reciencito con diferenciales. Entonces la diferencial de y, ¿qué es? F' de x por dx. Por lo tanto, la integral de la diferencial de x por dx, de f de x, es que la función dada. Proceso inverso. Miren, parto de la función, le aplico la diferencial y al proceso inverso de volver de la diferencial se llama que un resultado y a esto le llamamos la integral. El resultado es la integral. Y el proceso de esto, de hallar esta función x, que es la integral, se llama integración. Al proceso se llama integración. No sé si está claro hasta ahí.
Entonces, miren qué importante que era definir ese concepto de diferencial. Porque yo les iba a dar esto y ustedes me decían, ¿pero qué es un diferencial? No dice aquí derivadas. Habla de los diferenciales. Entonces, como digo, volviendo en síntesis, parte de una función. El proceso inverso de esto es allá. La función ya lo expliqué. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el enunciado principal del cálculo integral? Dada la diferencial de una función, hallar la función. Eso es todo. Como decir, ¿en qué consiste la radicación? La raíz enésima de un número A es B, sí, solo sí, B elevado a la N es igual a A. Ya. Ok, con eso en mente, entonces vamos, ya tenemos que esta formita de aquí es la integración. Entonces nosotros vamos a trabajar en esto. Una función y igual a 4x cubo. ¿Ya? Entonces, la diferencial de y sabemos que es 12x al cubo por dx. Entonces, al aplicar la integral a esta expresión, yo sé que voy a obtener ¿qué? Voy a obtener mi función, 4x al Disculpe cubo. que le interrumpo. Dígame, Inge, ¿qué dígame. queda igual al mismo exponente? Así se integra, se deriva, Ah, Al no. cuadrado queda, no al cubo. Sí, es cuadrado. al cuadrado. Sí, sí, es un Ay, poquito esto de x, ¿ya? Entonces, miren, yo sé que al aplicar mi proceso inverso, ¿qué voy a encontrar? La función, porque eso me dice la definición. Que al aplicar el 12x al proceso, cuadrado, ¿no? 4x al cubo. Sí, pero Ah, en la integral está el 12x. 12, sí, gracias, que me equivoqué antes en el 5. Ya, 12x al cuadrado por diferencial de x. ¿Ya? Muy bien, vamos a ilustrarlo de otra manera. Suponiendo que yo tengo ahora otra función, vamos a ponerle s igual a 2t cuadrado. Entonces, la diferencial de s, ¿a qué va a ser igual? A 4t por dt. Si le aplico mi proceso inverso, que es la integración, a la diferencial, es decir, a 4t por dt, yo automáticamente tengo que obtener la función 2t cuadrado. Como que ya va dado, todavía no enseño cómo regresar, eso lo vamos a aprender después, pero estoy ilustrando. Y una más vamos a ponerle. Suponiendo que su función es igual a menos 2t cubo, podría ser. No, ya t cubo ya no. Pongámosle t cuadrado. ¿Ya? Entonces sabemos que la diferencial de y, ¿a qué va a ser igual? A menos 4t por dt. Si aplicamos el proceso inverso a la diferencial 4t por dt, yo sé que voy a obtener mi función o mi integral, y mi integral va a ser mi función, 2t cuadrado. Ya está claro. Ahí sí ya está claro, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cómo regreso? Ahí, ese es el proceso que hay que enseñar. Pero ya está entendido lo que es el proceso de integración, ¿no es cierto? Vamos a ver, así me toca hacer un... Ahora sí, entonces ya está entendido aquí. Antes de eso vamos a ver lo que es la constante de integración. Constante de integración. Constante de integración, ¿sí? Ahora sí, póngale mucha atención para que vean de dónde sale esta constante de integración. Vamos a suponer que yo tengo una función y igual a 5x cuadrado. ¿Ya? Entonces, yo sé que la diferencial de y
Se colgó esta cosa. Ya. Que la diferencial de y es igual a 10x por dx. Si le aplico el proceso inverso a la diferencial, 10x por diferencial de x, yo voy a llegar a obtener mi función, es decir, 5x cuadrado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo es comprendido, ¿no es cierto? Sí, Muy bien. Miren lo que pasa aquí. Yo tengo y igual a 5x cuadrado más 3. Entonces, la diferencial de y va a ser igual a ¿qué? A 10x por dx. ¿Están de acuerdo? Si aplico la integral a mi diferencial, obtengo la misma función. 5x al cuadrado más 3. Porque eso me dice la definición, que tengo que obtener la misma función. Muy bien. Vamos haciendo otra cosa. Y igual a la misma función. 5x cuadrado menos 5 ahora. Entonces, la diferencial de y, ¿a qué es igual? Es igual a 10x por diferencial de x. Si aplico nuevamente el proceso inverso, es decir, la integral a la diferencial dada, voy a obtener nuevamente la misma función. ¿De dónde partí? O sea que vamos a hacer algo más, ¿ya? Digo, y igual a 5x al cuadrado menos, no pongo, más 10. Y con esto ya van a caer en cuenta ustedes en algo. dy es igual a 10x al cuadrado por dx. Así mismo, si le aplico la integral de la diferencial de la función, tengo que llegar a obtener la integral, que no es otra cosa que la función dada. La integral 10 al Entonces, cuadrado. sí. Ok, entonces digo una cosa, a ver. Si yo obtengo esta función, 5x al cuadrado, más una constante, la diferencial de y, ¿a qué va a ser igual? A 10x al cuadrado por dx. Y si le aplico entonces la integral a esto, voy a obtener siempre la misma función más esa constante. De ahí que siempre que usted integre una diferencial, ¿sí? Digamos, una diferencial, es decir, f' de x por diferencial de x, siempre va a obtener una función que difiere solo de una constante. Pero siempre y cuando sea la integral sea indefinida, ¿no? Lógicamente, siempre y cuando sea indefinida y no le den tampoco condiciones donde, digamos, valor de y sub 1, porque un x sub 1, ahí están dándole un punto exacto. ¿Sí? A ver, vamos a más o menos a ilustrar esto para que lo entienda mejor. ¿Por qué esa constante de integración? Vamos a poner esto. ¿Ya? A ver, yo digo y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Y', la derivada, ¿a qué es igual? A 2x. ¿Sí o no? Entonces, esta función es esto. Esta función es esto. Esto es más o menos la función y igual a x al cuadrado. Ya, ahora si yo pongo otra función, y igual
ax al cuadrado menos 2. Voy a suponer que está aquí. Esta es mi función ahora. Mientras que y', ¿qué es? 2x. Ahora digo, no. Y' es igual, perdón. Pongo y igual a x al cuadrado más 2. Ahora, no me sale muy bien. Pero ya más o menos se van a dar cuenta ustedes. Chulo, se me voló todo. A ver, vamos a hacerlo bonito. Hacerlo de la mejor manera. Esto para mí sería la primera, ¿no? Esto sería para mí la segunda. Y esto sería para mí la tercera. Se dan cuenta que en cada uno de las curvas, la derivada es la misma. Cuando le he puesto menos 2, cuando tiene una constante 0 y cuando tiene una constante 2. Entonces la derivada es la misma. Suponiendo que esa derivada es la pendiente. Recuerden que la derivada es la pendiente. No tengo cómo trazar más o menos esto. Se me ocurre en este punto. Y recuerden, pues esto no va a salir bien porque no tengo cómo graficar, pero ya, recuerden que aquí le estoy graficando. Ustedes se van a dar cuenta que esto es la pendiente, la tangente del ángulo de inclinación, tangente del ángulo de inclinación, tangente del ángulo de inclinación, la pendiente es la misma. ¿Sí? Entonces, el proceso inverso siempre va a ser una familia de curvas de lo que estamos encontrando acá. La integral solo va a diferir por una constante. ¿Sí? Pero esto en integral indefinida. En integral definida no hay tal cosa. Sí, no hay tal cosa. La integral definida ya es con límite superior e inferior. Eso lo vamos a ver despuesito que dominemos bien esto. Ya. Ok, entonces, por eso es que siempre que usted integre, hágalo con una constante, porque van a diferir siempre de una constante. Y con eso es todo. Lo demás es tecnicismo de integración. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué nos dice que es la integral? Que si dada la diferencial de una función, al aplicarle este simbolito que se llama integral, el proceso de hacer unas operaciones nos da un resultado llamado la integral. Este proceso se llama la integración. Eso es todo. Eso es lo que está diciendo aquí. Dada la diferencial de una función, allá la función. La función f de x que así se obtiene se llama una integral. Es de la expresión diferencial dada, de esta expresión diferencial dada. El procedimiento de hallar esta función se llama integración. La operación se indica escribiendo el signo esto. Al momento de poner esto, usted dice, vamos a integrar. ¿Sí? Delante de la expresión diferencial dada. Delante de la expresión diferencial dada, poniendo el signo, digo integral. Vamos a integrar esta diferencial para encontrar una integral que es la función dada. Eso es todo. Ya, más claro de eso no se puede explicar. Y lo demás es lo que estoy sacando a colación. Ahora sí, vamos con fórmulas de integración para enseñarles cómo se integra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nos queda un minuto. No sé si quedamos ahí para la próxima clase. O vemos unos ejercicios. Vemos unos ejercicios. Uy, yo tengo una reunión. Los dejo ahí. Chao, 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 chao. Jóvenes, nos vemos la próxima clase. Hasta mañana. Hasta mañana.